Gente, no hagan eso. Lo que el pana mío está diciendo aquí es una cosa súper relevante, sin embargo fuera de contexto. Déjame explicarte algo. Lo único que sucede aquí es que a mí me están hablando de PlayStation. Me dijeron que hable de PlayStation. Y aunque PlayStation es de Sony y Sony tiene su historia, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial o quién sabe qué cosa, no fue lo que se me preguntó. A mí se me preguntó de PlayStation. Entonces cuando yo hablo de la historia de PlayStation, hablo de cuándo nació PlayStation. Entonces tú tírame esos datos que tú te sabes que están muy buenos, pero que también están fuera de contexto. No tiene sentido. La historia de Sony, que se haya creado Sony, eso está muy bien. Sin embargo, aquí no se vino a hablar de si Sony existiría o si Sony no existiría. Yo simplemente hablé de la historia de PlayStation y cuándo se creó PlayStation y por qué se creó PlayStation. Entonces que tú me digas a mí que no, porque Sony, que no, es que eso no tiene nada que ver, porque ya obviamente Sony estaba creada y eso fue lo que yo dije. ¿Cuándo se creó? Eso no es algo relevante porque no fue lo que se me pidió en el video. Entonces, gente, no hagan eso porque esto se vuelve pedante. Tú querer estrujarle al otro tu conocimiento. Mira, yo sé más que tú o quién sabe qué. Eso es algo que se ve pedante. Eso es algo que se ve irritante. No lo hagan, por favor. Por si tú no lo sabías, niño, PlayStation tiene su propio SEO, lo que significa que PlayStation da sus propias cuentas a Sony. PlayStation tiene su propio presupuesto para PlayStation hacer sus cosas. Y si PlayStation quiere algo más, tiene que hablar con Sony. Lo que significa que PlayStation funciona como si fuera una compañía aparte. Obviamente y evidentemente no es una compañía aparte de Sony como tal. Sin embargo, funciona así. PlayStation debe darle cuentas a Sony de cada cosa que se vaya a hacer fuera de su presupuesto. Entonces que tú me vengas a estrujar tu conocimiento es algo que está mal. Primero, porque el hecho de que tú sepas algo, tú no tienes que estar estrujándoselo al otro en la cara. Mira, yo sé más que tú. Eso es lo primero. Y lo otro es que tú tienes que ver el contexto de lo que se está hablando para tú entender si lo que tú vas a decir cabe o no cabe. Y yo te digo de anticipación que lo que tú estás diciendo no cabe, porque aquí nadie está hablando ni preguntó la historia de Sony. Obviamente, para que PlayStation se haya creado, debió de nacer Sony. Esto es obvio, pero que tú no tienes que estar diciéndome a mí aquí, no, porque en verdad que Sony que nació, que yo no sé, ni tengo que ver con eso, ni me interesa. Aquí se vino a hablar de PlayStation y PlayStation es una división aparte de Sony. Que repito, PlayStation da sus propias cuentas. Tiene que dar cuenta. El CEO o presidente de Sony le pide al CEO de PlayStation cuenta de cada cosa que se está haciendo. Lo que significa que funciona como una compañía aparte. Porque el CEO de Sony y el CEO de PlayStation son diferentes. Lo que significa que el CEO de PlayStation tiene que dar eso mismo, sus propias cuentas. Tiene que, o sea, es como si fuera el dueño de PlayStation y cada cosa que sale de ahí es responsabilidad de él, lo que significa que funcionan como dos compañías totalmente distintas. Entonces, lo que tú quieras decir aquí está total y plenamente fuera de contexto. Muy bueno, porque es una muy buena información, pero está fuera de contexto. Tú no tienes que estar diciendo eso, ni tampoco intentar corregir a uno queriendo o creyendo que no, yo tengo la verdad y realmente lo que tú estás diciendo, tú pusiste un huevo. No, no es que yo haya puesto un huevo, porque es que aquí se habló de algo concreto. Y lo que tú me estás diciendo, lo que tú estás diciendo, no tiene sentido aquí. Entonces, a los que están viendo este video, no hagan eso, por favor. No quieran dársela en más inteligente que el otro, porque nadie es más inteligente que nadie. Tú sabes mucho de tu historia de Sony, eso está muy bien para un video que se vaya a hablar de Sony. Entonces te buscaré a ti, te pediré sugerencias, lo que sea, pero aquí se vino a hablar de PlayStation, lo que significa que son cosas diferentes, dos cosas totalmente diferentes, aunque sí, obviamente son de la misma compañía, pero son totalmente diferentes. Así que no me estoy hablando disparate, porque eso se convierte en un disparate, ya que nadie pidió esa información. Sinceramente, loco.